tal? Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta edición especial de M Radio para compartir una conversación con nada más y nada menos que la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, aquí en Arica y Parinacota, la región con la fuerza del sol. Bienvenida, ministra, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Un día muy agitado por lo que hemos podido ver en su visita, esta vez por un día flash acá en la región. Bueno, nos ha tocado venir varias veces a Arica, en realidad, y en esta oportunidad nuestra agenda es más que nada de acompañamiento al presidente. Hay una gira presidencial que nosotros tenemos parte en una cierta dimensión de su agenda, porque de hecho partimos en la frontera acá en el Paso Chacayuta, así que ahí teníamos una actividad en conjunto con él y después alguna agenda propia, digamos, de nuestra de ministerio. Claro, ahí hay un reforzamiento bien importante con una inversión de 14.000 millones para mejorar el control y las condiciones. 5.000 personas cruzan por día. ¿Qué es lo que van a reforzar que han podido compartir en esta visita? Bueno, el presidente estuvo ahí informando de este proyecto que está ahora en pleno proceso licitatorio, pronto a ser ya adjudicado para que una empresa lo lleve adelante. La verdad es que el Paso Chacayuta es el paso que tenemos terrestre de más tráfico en el país. Y a pesar de que no es una estructura tan antigua, está totalmente superada por las dimensiones del trabajo que hay aquí. Hace pocas semanas volvimos al funcionamiento 24 horas, 7 días a la semana. Así es. Entonces estamos con horario completo, pero así todo se vuelve insuficiente. En los momentos en que hay peak, ¿no? En que hay más circulación, el paso tiene, primero, restricciones desde el punto de vista de su capacidad, pero además tiene un diseño que hay que mejorar para que lo hagamos más seguro, para poder garantizar que no se, digamos, ocupen las brechas que tiene para que personas entren de manera irregular. Entonces, este proyecto no ha sido tan fácil como hubiéramos querido porque resultó ser mucho más costoso de lo que estaba previsto, pero se entregaron, digamos, los recursos adicionales para hacerlo viable. Y eso va a significar que vamos a entrar en un proceso de obra, va a tener un paso Chacayuta, digamos, renovado, de mucho mejores capacidades y que además se junta con otras acciones que se están haciendo en materia de seguridad de la frontera. Sí, de hecho, eso le quería preguntar porque, claro, esa es la parte más institucionalizada, si se quiere, pero hay un montón de pasos no habilitados que es necesario también ponerle foco ahí. Y ahí es donde entra el concepto de esta iniciativa, que no solamente va a ser para Arica, sino que también para Tarapacá y Antofagasta, como lo es el muro digital. ¿De qué se trata esta cobertura en la frontera? Bueno, nosotros tenemos actualmente, después de la reforma constitucional que propuso el presidente Boric, tenemos presencia de carabineros, que es lo histórico, resguardando la frontera, pero también tenemos participación militar. Ambos están, digamos, en los distintos lugares donde hay riesgos de pasos irregulares. Además está la PDI en los pasos fronterizos, digamos, establecidos. Entonces, cada una de estas dos fuerzas tiene proyectos tecnológicos para mejorar, digamos, la eficacia de su presencia. En el caso de la Fuerza Armada, el proyecto se llama Cifrón, y en el caso de Carabineros se llama Muro Digital. ¿En qué consiste esto? Consiste en una red de puestos de observación fronteriza móviles, que son camionetas que tienen cámaras y tienen radar. Entonces se instalan, son cámaras diurnas y nocturnas y radares que detectan movimientos, se instalan y se desplazan por la frontera, tienen un puesto, digamos, de mando que las coordina y que va cada vez que hay avisos de que se visibiliza alguna persona o un vehículo atravesando de manera irregular, se avisa unos vehículos tácticos que están ahí esperando estas alertas para ir a detener y tomar, digamos, nota de quién es esa persona, pedirle los antecedentes, etcétera, y proceder de acuerdo a lo que corresponda. Esto va además acompañado de una cámara de tecnología muy avanzada que va en un avión de carabineros que está sobrevolando la en una supervisión aérea. Claro, y esa cámara tiene una capacidad también de visualizar movimientos y detectarlas para que se responda desde el terreno. Entonces, este proyecto está ya en curso, ya tiene varias adquisiciones hechas el año pasado. La cámara del avión, por ejemplo, ya está comprada. Está en toda la fase de compra de estos distintos equipos y va a irse instalando gradualmente en la frontera. La primera etapa en realidad es en Tarapacá y después va a seguir hacia acá. Pero al mismo tiempo está esta otra dimensión militar, que este año ya va a traer noticias aquí en la región de Arica, porque tuvimos un primer, digamos, piloto, podríamos llamar, de puesto de observación fronteriza de este tipo en Colchane, y este año, fin de año, se instala el de esta zona de Chacayuta, ¿no? Y aquí lo que se instala son
cámaras de gran potencia, diurna y nocturna, con conexión satelital, con vehículos para darle habitabilidad a los militares, porque están en la frontera, a veces en el altiplano, en lugares inhóspitos, con temperatura muy complicada, y eso históricamente se ha hecho con mucha precariedad. Ahora se va a hacer en buenas condiciones. A fin de año vamos a tener eso ya funcionando en esta región, inicio del año próximo, si se demora un poco. Súper. Y esta cobertura móvil del muro digital está inspirada en alguna experiencia internacional. ¿Esto fue alguna recomendación? Sí, son tecnologías que hemos ido, digamos, replicando, pero adaptando también a nuestra realidad, porque Chile tiene una frontera muy particular. Tenemos una frontera, primero, muy extendida. Para la cantidad de territorio que tenemos, nosotros tenemos mucha frontera, porque como el territorio está en esta, digamos, estructura larga, entonces tenemos más frontera de lo que normalmente un país tiene para esta cantidad de territorio, y esa frontera además tiene este carácter de ser una cordillera, ¿no? En gran parte aquí es de los pocos lugares donde tenemos frontera sin cordillera por el paso con Perú, claro. Pero el resto es todo cordillera. Y tenemos por otro lado frontera marítima, que ustedes también son aquí unos protagonistas de aquello, y en paralelo se está trabajando también en eso. Hace poquito se aprobó en el Parlamento una legislación que va a permitir ampliar las dotaciones de Directemar, ¿no? El personal con que trabaja Directemar, que son los que vigilan toda la frontera marítima, por donde hay siempre riesgos de contrabando, también de ingreso de personas, armas, droga, etcétera. Entonces, muy importante la frontera marítima. El fenómeno migratorio llegó para quedarse. Sin duda, estos avances tecnológicos ayudan. Y, por ejemplo, el diputado de Arica y Parinacota, Luis Maya, del Partido Liberal, él ha propuesto sistemáticamente una policía especial de frontera, que no es necesariamente carabineros ni el ejército. ¿Qué tan factible es de llevar a cabo una idea como es? Bueno, todas las ideas son factibles. Lo que pasa es que hay que tomar decisiones, ¿no? Y la decisión que se ha tomado en nuestra administración es que nosotros tenemos dos instituciones. Teníamos una, ¿no?, que era Carabinero, ahora tenemos una segunda, que son las Fuerzas Armadas. En este caso, los ven ustedes desplegados permanentemente, y nuestra opción ha sido por reforzar las capacidades de las fuerzas que tienen hoy día esta tarea. Bueno. La idea de crear una nueva policía o un nuevo cuerpo es una cosa lenta, toma tiempo. Antes de verse los frutos hay que hacer muchos pasos, y nosotros hemos pensado en nuestra administración que la urgencia de este tema ameritaba fortalecer las fuerzas que hoy tienen la tarea. Por eso hemos dedicado a comprar tecnología, a mejorar los vehículos, a mejorar las dotaciones. En Carabineros ustedes vieron que el presidente hizo una serie de anuncios de mejoría de las dotaciones, de las condiciones de trabajo, de las policías. Entonces, nuestra opción es mejorar las condiciones de las fuerzas que existen, pero creemos que lo que tenemos que tomar de proyectos como los del diputado Maya y otros que han estado proponiendo algo similar, es que al interior de Carabineros y de las fuerzas militares va a haber que desplegar capacidades especializadas. O sea, no crear un nuevo organismo, pero en estos organismos crear una especialidad, ¿no? Con muchos más elementos, con una carrera, con una formación permanente, porque es una tarea muy desafiante y cambiante. El fenómeno migratorio o los fenómenos de contrabando van cambiando. También al otro lado compran tecnología, se van sofisticando, cada vez son más organizados. Entonces se requiere una fuerza especializada. Sí, y los efectos lo hemos visto en el último tiempo, porque, bueno, Arica y Parinacota ha sido la región con la cifra más alta de homicidios consumados por cada 100.000 habitantes, 12,3, eso da un total de 32. Bueno, principalmente con estos grupos organizados como el Tren de Aragua, los gallegos, se han detectado otros grupos a propósito de que, claro, le hemos puesto el foco en estos grupos, pero así como se logra neutralizar algunos, nacen otros. ¿Cómo ha estado Bueno, esto es dinámico, ese monitoreo? Efectivamente. A ver, Arica y las regiones del norte, Tarapacá, Antofagasta, especialmente esas tres, les ha tocado ser como la primera línea de dos cosas que han sido muy, digamos, que han marcado mucho el último tiempo en Chile. Una es el fenómeno migratorio y sobre todo el descontrol migratorio, porque hubo un periodo muy largo en que esta situación se fue saliendo de control. Se cruzó con la pandemia. Se cruzó con la pandemia, se cruzó con un periodo en que había mucha convulsión en el país y no hubo en ese momento la energía, digamos, para tomar este tema. Y al mismo tiempo se combina con el periodo de incremento
de homicidios y de presencia de crimen organizado. También esta zona ha sido muy afectada por esto. Es el primer lugar donde se empezaron a ver esos fenómenos y el primer lugar donde los indicadores empezaron a mostrar síntomas preocupantes. O sea, de hecho, esta zona, la zona norte del país, era de los lugares con los índices de homicidio más bajos de Chile. De hecho, las policías hasta el año pasado, claro, el lugar donde tenían una asignación de riesgo más baja era en el norte de Chile. Sí, de hecho, el año pasado lo duplicamos porque se había vuelto el lugar con más homicidios. Ahora, esta respuesta que se ha dado en esta etapa, que hemos dado con el gobierno del presidente Boric, para tener más elementos de control en la frontera, para tener más herramientas de combate al crimen organizado, para tener una estrategia específica contra los homicidios como es Calle Sin Violencia, ha ido dando resultados. O sea, hoy día aquí hay una baja muy importante de homicidios, hay una reducción de los pasos irregulares por la frontera, pero están lejos de alcanzar el nivel que uno esperaría. Claro. Todavía el norte sigue teniendo índices de homicidio más altos que el resto del país. Sí, y tal cual como lo mencionó usted, hay bandas importantes que se han ido pesquisando, pero aparecen otras. Entonces, esto es una pega en que hay que tener un dinamismo de ir antes que el crimen organizado. Tú no tienes que ir a la cola, tienes que ir comprando la tecnología más avanzada, sofisticando tus capacidades, preparando permanentemente a las fuerzas que están dedicadas al combate para irle cerrando el espacio a este tipo de criminalidad. Sí, por lo mismo han surgido dos ideas, una más permanente, la otra más puntual, si se quiere, como lo es el Ministerio de Seguridad, que, bueno, está en tercer trámite legislativo, pasó por el Senado, después pasó por la Cámara con cambios, ahora está en el Senado nuevamente viendo algunas mejoras y finalmente va a pasar a comisión mixta. Pero ¿para cuándo podría haber una decisión? ¿Podría ser antes que termine el gobierno del presidente? O sea, absolutamente, hay un compromiso de despachar ese proyecto durante este mes, porque lo que le queda ahora es muy poquito. El Senado se tiene que pronunciar y después se va a una mixta donde se tienen que resolver las discrepancias entre ambas cámaras. No, ese proyecto está a punto de ver la luz, lo que pasa es que después empieza una fase de implementación. Va a ser muy importante el Ministerio de Seguridad, porque hoy día la seguridad está situada en un ministerio que es el mío, es un ministerio político que está muy cerca del presidente, lo cual ya de por sí expone la política de seguridad a toda la dinámica, digamos, de la confrontación política cotidiana y hace difícil que se mire a la seguridad como una política técnica, que tiene especialización, que tiene evidencia, que se tiene que basar en elementos concretos que muestren lo que sirve y lo que no. Hoy día está tan metida en la política que eso dificulta que se haga un debate, por decirlo así, experto con fundamento de los temas. En segundo lugar, va a permitir el tener un ministerio especializado. Dos cosas más que son importantes. Una, que vamos a tener un ministerio que se le mandata para ser el coordinador de un sistema de seguridad. O sea, ser el articulador con otras instituciones, porque, por ejemplo, Justicia también ayuda a la seguridad. Claro. Hacienda, a través de aduanas o el Servicio de Impuesto Interno, también ayuda a la seguridad. Y a la prevención ni te digo. O sea, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, hay que coordinarse con otros como el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio de Seguridad va a ser un ministerio articulador. Y en tercer lugar va a tener algo que es muy importante, que va a tener una presencia especializada en el territorio, ¿no? Vamos a tener una autoridad de la seguridad en cada región del país dedicada exclusivamente a esta tarea y a coordinar en ese territorio con los demás actores que intervienen. Claro, justamente en ese punto hay cierta discordia. De hecho, el senador José Miguel Durana, UDI, también de la región, dice, claro, se considera un CEREMI, pero actualmente esa tarea ya la tiene un delegado, no está contemplado la eliminación del delegado, entonces al final, ¿cómo se va a distinguir esa autoridad, más aún con instituciones que son jerárquicas? ¿Quién va a ser al final, entre comillas, el jefe que va a poder tener ahí la batuta de organizar estos distintos estamentos? Bueno, creo que la distinción va a ser muy clara. Va a haber un Ministerio de Seguridad y la persona encargada de ese ministerio va a ser la que está a cargo de la seguridad y la que tiene el mando de las policías. El delegado, que hoy día lo vemos muy vinculado a las tareas de seguridad, va a pasar a ser realmente el delegado del presidente, en el sentido de que es el jefe del gabinete y coordina el conjunto del gabinete. No está a cargo particularmente de la seguridad, ni de la educación, ni de la vivienda, pero los coordina a todos ellos. Por eso es el delegado presidencial. Igual que el presidente tiene una ministra, que en la actualidad soy yo, después va a ser ministro de Seguridad, tiene un ministro de Salud, un ministro de Educación, y él es el que nos coordina a todos.
Bueno, eso va a ser lo mismo en la región. Para eso está el delegado presidencial y todo su gabinete, digamos, de Ceremis que tienen las distintas tareas. Entonces vamos a tener un coordinador político del gobierno nacional en la región, mucho más especializado en ese rol, y en la tarea de seguridad, una autoridad dedicada exclusivamente a eso y especializada, porque eso es muy importante. Se le están poniendo requisitos al futuro Ceremi de seguridad para asegurar que sea una persona, digamos, que tiene conocimiento en la materia o que ha tenido una trayectoria laboral ligada a la materia. Sí, y bueno, lo preguntaba por el tema del delegado porque también el gobernador Jorge Díaz, de acá de Arica y Parinacota, hacía hincapié en que además de ser una promesa de campaña la eliminación del delegado por el tema de la burocracia, en fin, por lo que me comenta, se parece mucho a lo que en alguna vez fue el intendente. Entonces después cuando salió el tema de los gobernadores regionales, ¿no van a chocar esas dos autoridades? Bueno, es que hay que aprender a convivir en la complejidad, ¿no? Porque efectivamente hubo una idea en algún minuto de que no hubiera delegado, pero después, en la experiencia de estar en el gobierno, el presidente vio que él necesitaba a alguien a cargo de coordinar todos sus Ceremi. Él necesita a alguien a quien llamar cuando hay un tema en la región para que le diga, mire, ¿cómo estás viendo esto tú? Algo que no es de un ministerio o de otro, sino que muchas veces junta la tarea de distintas carteras, digamos, del gobierno. Entonces, la idea de eliminar a los delegados ya no es lo que está arriba de la mesa, lo que está es la idea de aclarar los roles que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Y el delegado, su rol es coordinar a los Ceremi. Y el gobierno regional tiene una tarea, en primer lugar, de administrar los fondos de inversión del gobierno regional y nosotros le estamos transfiriendo además facultades. Entonces, transfiriendo, ¿qué quiere decir? Que algunas cosas que hoy día hace el gobierno central se van a ir, digamos, traspasando al nivel regional y ahí cada uno va a tener su parte y fundamentalmente, al final del día, tenemos todos que colaborar y coordinarnos, porque estos no son compartimentos estancos, son tareas que igual necesitan una cierta colaboración de las autoridades para que se puedan hacer bien. Totalmente. La quiero sacar un poquito del tema de seguridad, brevemente, ya estamos llegando a la parte final de la entrevista, pero ha sido noticia la última semana, dentro de su sector, aparece espontáneamente como carta presidencial, pero también en encuestas como Pulso Ciudadano, donde aparece con un 2,4, que puede parecer poco, pero fue una irrupción porque subió un 1,1 muy rápido. Ha tenido un rol bastante visible y aunque en entrevista con La Tercera señaló que no ha tomado ninguna decisión sobre una eventual candidatura, le pregunto, con todo el currículum que usted tiene, diputada, ha sido vocera, ha sido alcaldesa, ahora ministra del Interior, ¿se siente preparada, más allá de tomar la decisión de ir o no, pero se siente preparada para un rol de esa estatura? Creo que estos temas no tienen que ver con el currículum. Personas que tienen recorridos, digamos, en el sentido de que han hecho una carrera que es suficiente para postular a ciertos cargos, puede haber muchas, pero los proyectos de este tipo tienen que ver con decisiones colectivas, quién representa mejor un sector, quién es visto como un posible líder para un proyecto. Y en ese sentido tampoco son cosas que decide una persona con su almohada. Sí. Y muy importante, se deciden en el momento oportuno. Imagínese usted yo la tarea que tengo hoy día. Estoy a cargo de la seguridad, estoy a cargo de los temas de descentralización, de nuestro ministerio depende el servicio a cargo de migraciones, la prevención del consumo problemático de sustancias, la prevención y el enfrentamiento de las emergencias y los desastres. Si yo estuviera pensando, me levantara en la mañana pensando en una campaña presidencial, sería imposible hacer este trabajo bien. Tendría que calcular cada cosa que hago con una perspectiva electoral. Entonces, cuando llegue el momento, eso se va a evaluar, se va a decidir y se actuará de consecuencia. Pero en este momento, el presidente me ha puesto una tarea demasiado grande como para que yo la limite por otro tipo de temáticas. Totalmente. Y con esto termino. Algunos analistas políticos, a propósito de ese tema, observan que hubo como un salto generacional, porque pasamos de quienes hicieron política durante dictadura, el paso a democracia, y después como un eslabón perdido, donde está su generación, que, claro, ha participado en los gobiernos, pero no ha estado en el gobierno propiamente tal al mando. ¿Podría eso rescatarse en algún momento en el entendido de que esta generación está actual en el gobierno, pero también todos los indicios muestran que no habría una continuidad necesariamente de esta generación en el próximo gobierno? No sé si ahí... Es que, ¿sabes qué? Yo creo que esto de los indicios está pasado de moda. Ya, muy bien. No, ¿qué quiero decir? Porque todos estos cálculos que se hacen no resulta ninguno. O sea, cuando uno ve los últimos procesos que hemos tenido en el país, la mayoría de las cosas más grandes que nos han pasado nadie las previno. Los análisis, las proyecciones no resultan ser verdad.
Y yo creo que al final Está todo muy líquido. está todo muy líquido, tenemos una situación al frente muy dinámica, una ciudadanía muy exigente, que toma decisiones que no siempre son fáciles de anticipar. Y creo que lo importante es que quienes estamos en el servicio público entendamos que estamos aquí para aportar a procesos, y los procesos no se tratan de nosotros. O sea, nosotros tenemos que estar dispuestos a ponernos donde más servimos. Y eso a veces uno no lo puede anticipar. Lo que uno puede anticipar es que si tiene vocación de servicio, va a encontrar el camino para contribuir desde donde se pueda. Totalmente. Lo último, ciudadanía exigente, lo mencionaba usted. ¿Qué le diría justamente a los habitantes de Arica y Parinacota y del norte grande en general, que justamente hoy destacan estas distintas medidas que las incluyen? Sí, bueno, primero que una alegría estar aquí de nuevo, ¿no? Nos ha tocado venir varias veces. Las primeras veces que vinimos era con una situación muy, muy difícil. Sigue habiendo desafíos enormes en la región. Sabemos que está ahí Cerro Chuño esperándonos. Hoy día le recordaron al presidente muy claramente todos los temas que hay pendientes con el tema de polimetales y las personas afectadas. Esta región es una región, digamos, en la frontera norte de nuestro país y tiene una historia muy particular. Pero esa historia particular no cambia lo más mínimo, que es parte, digamos, vital de lo que somos como país. Y todos los chilenos y chilenas que vimos al presidente el otro día hablar, es muy importante, más allá de la realidad de cada territorio, tener presente que como país estamos saliendo de un momento económico que fue muy difícil, hay perspectivas positivas para adelante. Hemos enfrentado una crisis de seguridad que ha ido mejorando, no todo lo que quisiéramos, pero va en una ruta positiva. Hay proyectos sociales muy importantes para Chile. Hoy día estuvimos inaugurando el primer centro de cuidados de todo el país aquí en Arica, atendiendo esa necesidad que históricamente se dejó botada, poniéndola en el centro, o los anuncios que hizo el presidente por el acceso a la cultura, los anuncios que hizo el presidente referidos a el futuro económico de Chile con el litio, con el hidrógeno verde. Entonces somos un país que tiene muchas posibilidades y a veces nuestro debate parece concentrarse solo en las cosas, puntos débiles que tenemos, que ciertamente los hay, pero uno para enfrentarlos tiene que agarrarse bien en sus fortalezas, y en Chile hay muchas, y en Arica también. Así que yo la invitación que hago es a que tengamos confianza en esas capacidades, que las ocupemos por el bien de nuestras comunidades, de nuestros países y de nuestras regiones como Arica. Muy bien. Le agradezco. Parinacota. Eso, que no se nos olvide, porque Parinacota nos da la identidad acá. Importante, por cierto, no me olvido. Sí. Muchas gracias, ministra, por esta visita. Le agradecemos que haya hecho un espacio en su agenda con M Radio. Agradecemos también al Hotel del Valle por compartirnos sus dependencias, y también a Red Mi Voz, que va a transmitir esta entrevista a lo largo de todo Chile. Pronto con otro especial. Gracias, ministra, que tenga un buen retorno. Igual, muchas gracias. Adiós.